reír, conversar y aprender de todas esas cosas que nos dan sentido. En una sociedad donde todo cambia, nuestra necesidad de conectarnos permanece. Aquí comienza El Día de, el programa de la tarde que amplía tu mundo. De 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Día D por Radio Inicia y NC Televisión. Cuando son las 6:03, damos inicio a un nuevo programa este jueves 10 de noviembre. Y hoy día, 10 de noviembre, es el Día D. Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y es que en 1999 se celebró en Budapest la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, en la cual se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico para beneficio de las sociedades. Este día, además, es la puerta que abre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que se viene celebrando desde 1986, cuando se observó el Año Internacional de la Paz. Es importante señalar que la ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida, por ello se busca a través de este día que todos los países trabajen en conjunto para hacer de esto un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y a garantizar la paz. En Día D nos ponemos en marcha contigo, con las dosis justas de información y datos que marcan la agenda. Presidente Boric reconoce actos terroristas en macro zona sur y califica a autores como cobardes. Yo creo que en la región han habido actos de carácter terrorista. De esta manera, el mandatario reconoció la ocurrencia de actos de este tipo en la denominada macrozona sur, calificando en el marco de su primera visita a la región de la Araucanía a los responsables de ataques como cobardes. Presidente Boric designó a Beatriz Sánchez como embajadora de Chile en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya dio el beneplácito para que la ex convencional se desempeñe como embajadora en el país del norte. Telescopio de ESO en Antofagasta capta imágenes de Fábrica Estelar. También conocida como Nebulosa del Cono, se encuentra a 2.500 años luz de la Tierra en la constelación de Monoceros. Las fotografías fueron tomadas desde el observatorio de ESO ubicado en Cerro Paranal del desierto de Atacama. Precios de bencinas volvieron a subir este jueves. Tanto las gasolinas de 93 y 97 octanos como el diésel experimentaron un alza de 11,1 pesos por litro. Emiten aviso de tormentas eléctricas y pronostican lluvias de hasta 20 milímetros. En concreto, el fenómeno natural se podría dar durante la jornada del viernes 11 de noviembre en la región de la Araucanía, en las zonas del litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera. Científicos identifican neuronas que permiten que pacientes con parálisis vuelvan a caminar. El avance publicado este jueves por la revista Nature se produjo 9 meses después de que el mismo grupo de investigadores suizos consiguiera que 3 pacientes parapléjicos recuperasen parte de su movilidad mediante una técnica de estimulación eléctrica.
Fallece ex seleccionado nacional de fútbol. Juan Carlos Orellana, ex seleccionado nacional y campeón con Colo-Colo en 1979, dejó de existir en las últimas horas, a los 67 años, tras atravesar un complicado momento de salud producto de una esclerosis lateral amiotrófica. Y ya está disponible la nueva actualización de Instagram que permite a usuarios compartir notas con sus seguidores. Instagram continúa mejorando la red social y esta vez trajo una actualización que ya está siendo utilizada por los usuarios. Se trata de un espacio similar a Insta Story, donde los usuarios pueden compartir algunos pensamientos. Y ya se acerca el verano. Ya estamos sintiendo las temperaturas, está raro el clima, pero igual está llegando el calorcito y con ello también, lamentablemente, se acercan los incendios forestales que cada vez son más en nuestro país y también a nivel mundial. Para hablar de eso va a estar con nosotros un especialista de la Universidad del Alba a la vuelta de esta pausa, así que no se vayan. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Estamos de vuelta en Día D cuando son las 6:13 este jueves 10 de noviembre. Y como les estabas adelantando, ya se está empezando a sentir el calorcito y con ello empiezan a aparecer los incendios forestales. Por ello que el gobierno ya dio a conocer el Plan Nacional de Cortafuegos 2022-2023, acción conjunta liderada por CONAF, que surge por el riesgo de incendios forestales proyectados para los próximos meses. Las autoridades resaltaron que la construcción de cortafuegos es fundamental para prevenir la ocurrencia de incendios forestales, por lo que las autoridades consideran para esta temporada la ejecución de un total de 3.199 kilómetros en zonas identificadas de riesgo entre las regiones de Atacama y Magallanes. Para ello se ha considerado prioritario ejecutar un plan de obras de eliminación de combustible vegetal con la construcción de cortafuegos preventivos, cortacombustibles y fajas libres de vegetación, con énfasis en zona de interfaz urbano-rural. Para hablar de esto a detalles está con nosotros el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, Víctor Ramírez. Bienvenido, Víctor, a Día D. Hola, buenas tardes, Macarena. Mucho gusto de saludarte. Igualmente. Oiga, cuéntenos un poco porque el gobierno ya dio a conocer este Plan Nacional de Cortafuegos y para entender un poco me gustaría que nos explicase de qué se tratan los cortafuegos, cómo funcionan estos. A ver, primero y ante todo te agradezco, Macarena, que podamos conversar sobre un tema tan importante y tal vez sea bueno que nosotros hagamos primero una mirada un poco más global de lo que está ocurriendo con relación a los incendios forestales, antes de ir a los hechos. Uh-huh. Porque consideremos lo siguiente, nosotros somos un país que somos muy resilientes, tenemos una fortaleza, salimos adelante, tenemos terremotos, hemos tenido riadas, tenemos volcanes, y en ese contexto la naturaleza nos ha tenido siempre a prueba, hijos del rigor, decíamos en mi generación. En el caso de los incendios forestales, existe una mirada de varias perspectivas. La primera es que para que haya un incendio forestal, en el 99,7% digamos, de los casos hay un efecto del ser humano. Uh-huh. Y en el caso de los restos son naturales, es decir, ya sea una erupción volcánica, una tormenta eléctrica, pero de los que podemos decir los 621 incendios forestales que hay en la temporada desde julio a junio de este año, 2021-2022,
tenemos que considerar que más del 90% son de origen antrópico, por efecto del ser humano. Dentro de ellos, más del 50%, incluso hasta el 60% se podría decir, que son con dolo, con alguna acción premeditada. Entonces, hablar de temporada de incendios es una consideración que no podemos normalizar. Es decir, y perdona que sea un poco vaya en desmedro de las circunstancias, pero en este contexto, está súper bien aclarar esto, súper bien. Si las personas no son responsables de lo que están haciendo, vamos a tener las temporadas de incendio. Y las temporadas de incendio son de una perspectiva donde voy a responder la pregunta. Donde un incendio, para que ocurra, tiene que haber un sustrato que se queme, ¿ya? Un elemento que apoye esa ignición, pero también tiene que haber algo que lo detone. Y ahí es donde tenemos que incidir. Porque si sabemos que es por efecto del ser humano que se generan los incendios en su gran mayoría, sobre el 99%, tenemos que incidir sobre las personas. ¿Para qué? Para evitar tener que hacer el otro lado de toda la cadena de construcción para evitar el incendio, que son los cortafuegos. Por lo tanto, tenemos que manejar las circunstancias desde una perspectiva de hacer conciencia en las personas que nuestra acción u omisión actúan y generan los incendios forestales. Y si además de ello, dentro de lo que nosotros estamos haciendo, vamos al final de la cadena, y disculpa Macarena, de inmediato, hacer los cortafuegos es una circunstancia de mitigación, de reconstrucción del medio ambiente a una fórmula para evitar el incendio. Pero si no hacemos educación, si no hacemos conciencia, incluso desde la educación básica y antes, en la familia, nosotros vamos a seguir teniendo estas temporadas de incendio. Perdona Macarena, tú me ibas a preguntar algo. Sí, tomando eso que usted decía, de que el 99,7% de los incendios son producto del ser humano, ¿cuáles son las acciones que en general se hacen que son descuidos, las que no son intencionales? Porque digamos que también hay algunos incendios que se provocan de forma intencional, pero las que no son intencionales, ¿cuáles son aquellas para que quienes nos estén escuchando no lo hagan? A ver, tenemos algunos organismos estatales, autoridades, que tienen ciertas estrategias anuales con el objeto de poder llevar adelante lo que dice relación con la prevención. La prevención tiene varios aspectos, pero el principal es la educación. Y ahí, y voy a hacer una apreciación, desde la perspectiva de lo que significa, no sé si me escuchas bien porque tengo un problema, parece, en el audio. Sí, ahora sí lo escucho bien. ¿Me escuchas bien? Ya. De la perspectiva educacional, la Universidad del Alba está llevando adelante en este año la carrera de Ingeniería Ambiental. Y la carrera de Ingeniería Ambiental nace principalmente por aspectos de sostenibilidad, sustentabilidad, economía circular, pero también por aquellos elementos que son la restauración del ecosistema ante el efecto antrópico de la industria, de la sociedad, de la civilización. Pero nosotros somos la parte intermedia de la educación. Lo principal que hay que hacer en la prevención es la educación desde el origen de la persona, la conciencia de lo que es el ecosistema, lo que dice relación con la armonización entre el campo-ciudad, la interfaz ciudad,
campo, y además de ello, lo que hizo relación con la sostenibilidad y la sustentabilidad. Pero además de ello, dentro de lo que hacen las distintas autoridades actualmente, está la administración del fuego como prevención, es decir, las quemas que sean controladas. Además de ello, de la educación, difusión, administración del fuego, también está lo que es la silvicultura preventiva y el trabajo con las comunidades, y en ese contexto están los cortafuegos, que usted me decía, que son una proporción de 3.200 kilómetros en el país en base a un análisis de riesgo, donde se va a hacer un gran trabajo con el objeto de mitigar la temporada de incendios forestales que afectan anualmente a el país. Pero también tenemos el análisis y el diagnóstico. Cuando ocurre un incendio, se hace toda una investigación donde incluso está involucrada la fiscalía y una serie de elementos para poder encontrar los orígenes de esto. En la casa, ¿cómo podemos abordar esto? Además de la educación. Es evitar tener una indolencia ante las circunstancias. Es decir, en este contexto, si nosotros en este año que hemos tenido la suerte que al final del invierno hubo grandes lluvias en los sectores donde habitualmente se hablaba incluso que estaba comenzando el periodo de desertificación, pero la sequía continúa, en este entendido es hacer limpieza de las canaletas, sacar todo lo que son los residuos de los patios, sacar todo lo que son las malezas, evitar tener lo que son los residuos sólidos expuestos, de modo tal que la refracción, por ejemplo, en una botella no genere una chispa, y evidentemente ya organizaciones un poco más grandes que tienen que cuidar el tendido eléctrico, que no puede tener malezas debajo, que también las carreteras tengan la limpieza en el entorno, de modo tal que cuando alguien, porque todavía está esa costumbre de tirar las distintas colillas, cuando uno va pasando en la carretera, yo lo veo casi cotidianamente, tiran basuras, colillas, y ahí tenemos también efectos de lo que significa una ignición, y ese factor, ¿ya? Está el combustible, está el carburante, pero el foco del incendio está generado por el ser humano. Y ahí hay que cortar esa triada. Ahí hay que hacer efectivamente el cierre de este ciclo que es vicioso para poder evitar los incendios forestales. Qué importante eso que dice usted sobre las colillas. Muchas personas que fuman creen que las colillas no son basura. Yo lo he visto mucho. Sí. Es impresionante. No solo eso, yo viajo habitualmente entre la Quinta y la región metropolitana, y nosotros vemos a diario cómo la basura se mantiene ahí, cómo los vehículos adelante no tienen conciencia al respecto, y vemos las colillas, que es como un desecho, pero que tiene un efecto que es preponderante. Entonces he visto también, y eso hay un factor importante, en que incluso está en este plan nacional que se acaba de instaurar, la responsabilidad de los municipios ante esto. Y la responsabilidad de los municipios, de los gobiernos regionales, es relevante. Pero todos esos esfuerzos se pierden si nosotros no tenemos conciencia, cada una de las personas que están aquí en la sociedad nuestra, al respecto de la responsabilidad que tienen sobre la prevención de este tipo de incendios. Porque además estamos aportando al cambio climático, al efecto invernadero. Estamos generando que nuestra flora se afecte, y por lo tanto tenemos un calentamiento global que lo estamos acentuando. Y vuelvo al principio, Macarena, no debiéramos hablar de la época de incendios forestales. Deberíamos estar todo el año haciendo conciencia al respecto. Víctor, y se ha dado con más frecuencia últimamente los incendios en la zona de Valparaíso, en los cerros. Ya vimos que hace unos años atrás, donde muchas personas quedaron totalmente en la calle y con sus casas totalmente destruidas. ¿Hay alguna forma de que estas familias puedan prevenir que no se incendie su casa? O sea, yo entiendo que el fuego es arrasador, pero alguna forma quizás o para estar mejor preparados en caso de...
A ver, demos otro paso más atrás, Karina, con el objeto de poder dar una perspectiva. Una de las cosas importantes que existen en lo que son las ciencias ambientales es el ordenamiento territorial, que nuestro país carece mucho de eso, y sobre todo en aquellos sectores donde existe mayor vulnerabilidad. Así es. Todos lo sabemos, ¿ya? En ese contexto existe cierto grado de hacinamiento, una ubicación en sectores que no son los que corresponden para tener una vivienda, y además existe el factor que el material es muy fácil que se incendie, ignífugo, y por lo tanto tenemos ese factor que se confluyó incluso con los 3 factores que generan ambientalmente las condiciones de un incendio. Altas temperaturas, el 30-30-30, ¿eh? Altas temperaturas, vientos, y además de eso estaba la condición propiamente tal de la humedad relativa. Entonces, esos 30-30-30 se ajustaron y generaron esa tragedia que fue muy importante. Tenemos que hacer un ordenamiento territorial, es decir, distribuir las ciudades o las poblaciones de manera inteligente. Y en ese contexto existe un factor de ordenamiento que hay que llevar adelante. Es muy difícil en las condiciones que existen en la actualidad, pero tenemos que propugnar a ello, porque el factor crucial, que es el elemento que inicia el incendio, es multifactorial. Entonces está la conciencia de la persona, están los accidentes de cualquier orden, y tú vas a tener al final de cuentas el riesgo. Y en el análisis de riesgo ante este elemento que ocurrió, por ejemplo, en los cerros de Valparaíso, y haciendo todo un análisis espacial que se hizo a través del Ministerio de Agricultura, el CIREN y una serie de otras instituciones del Estado, se determinó que era justo la ecuación para que se generara, y ahí hay condiciones ambientales que son muy difíciles de controlar. Por lo tanto, lo que dice relación con el ordenamiento, es decir, evitar el hacinamiento, evitar que se dispongan en sectores de riesgo, y además de ello, propugnar que las construcciones que se realicen sean las adecuadas, serían la fórmula, y para eso hay que hacer una gran inversión. Bueno, igual lamentable, porque muchas familias no tienen mucho que hacer en esos casos, porque no muchas viven ahí por necesidad y no sí, por opción. Sí. Por eso te lo comento, es muy difícil ese riesgo, pero ambientalmente, y tú lo dijiste al principio, veamos el ejemplo que hay en Europa. El verano pasado sobrepasaban los 46 grados. Nosotros vamos a tener algo semejante. Estamos con la corriente de la Niña, tenemos una circunstancia que favorece a que las temperaturas se incrementen y la humedad relativa también sea un factor en esta tríada, y por lo mismo nosotros lo que tal vez deberíamos propugnar para efectos de poder mitigar, y esto es pensando en voz alta, es recurrir a lo que son los límites vegetales, árboles que pudiesen generar un bolsón de modo tal que pudiese mitigarse el factor vientos, y por ello también mitigar también el otro 30, ¿ya? No la temperatura, no la humedad, pero sí los vientos. Y ahí hay una estrategia que hay que ver, pero eso hay que verlo geoespacialmente, determinarlo y hacer una inversión de mediano o largo plazo. Víctor Ramírez, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad del Alba, le quiero agradecer por estar conversando el día de hoy junto a nosotros. A ti, Macarena, yo agradezco enormemente la invitación, y además quiero extenderla a aquellas personas que tienen interés de llevar adelante estudios en ciencias ambientales. La Universidad del Alba está ofreciendo la carrera de Ingeniería Ambiental, la estamos llevando a una región que es crucial en esto, que es la región de Antofagasta, donde existe un gran efecto de economía
que requiere la mirada sustentable y lo estamos llevando como un proyecto para el año 2023. Y si hay, me encantaría tener gente dentro de las personas que a ti te siguen en este programa, que si se interesan, se contacten conmigo, y yo feliz, porque tenemos una bonita carrera, una carrera necesaria, que tenemos una carrera que es muy actual, y además de ello estamos a la vanguardia en lo que son las técnicas para poder llevar adelante todo esto que hemos conversado y mucho más. Así que muchas gracias, Macarena. Víctor, entonces lo dejamos agendado ya. ¿Para qué cosa? ¿Para qué andar con cuentos? Lo dejamos agendado para que nos cuente sobre esa carrera, porque hemos hablado últimamente mucho sobre el cambio climático, hablamos de los polinizadores, hablamos de los incendios. Nos interesa mucho hablar de esto del medio ambiente y también de nosotros formar parte de este cambio de conciencia que hay que tener y de ocuparse más que preocuparse de estas temáticas. Así que ahí me voy a estar contactando con usted por interno para que agendemos y conversemos más de esta carrera, porque estoy segura que van a haber muchos interesados e interesadas. Encantado. Yo estuve viendo algunos capítulos de tu programa, me entretuve mucho, me gustó mucho. Lo descubrí, te digo, que no lo conocía, y por supuesto, lo que necesites, yo a tu disposición. Súper, que esté muy bien, que tenga bonita semana. Un abrazo para todos. Abrazo, adiós. Chao. Y nos vamos a un pequeño corte musical y volvemos, porque vamos a estar haciendo el análisis político de la semana, porque estuvo bastante ruda esta semana. Así que no se vayan. Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Y estamos de vuelta en Día D. Y queremos hacer el análisis político de la semana, porque algo está pasando en el partido de la gente. Ya vimos que la elección del diputado Vlado Mirosevic causó un quiebre en esta colectividad, ya que expulsaron al legislador Francisco Pulgar por votar a favor de Mirosevic. Y también hoy día el presidente Gabriel Boric visitó la Araucanía. Ya había bastante expectación por esto. Así que está con nosotros ya conectado el analista político Felipe Caro. Bienvenido, Felipe, tanto tiempo, estábamos extrañándolo acá a conversar de política en Día D. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar nuevamente acá. Gracias. Felipe, vamos al grano, al tiro. ¿Qué está pasando en el partido de la gente? Porque yo quiero entender la base de este partido. ¿Qué es lo que los une? ¿Cuál es el punto que los une? Porque al parecer partió como una reunión de personas independientes que no se identificaban con ningún grupo de poder o ningún partido. ¿Esa unión los sigue uniendo, esa base? A ver, el Partido de la Gente nace principalmente como un partido instrumental. Si podemos tener algún ejemplo más o menos cercano del último tiempo en la política chilena, es muy similar a la historia que se dio del Partido por la Democracia, el PPD, que nace fundamentalmente como un partido para poder dar una plataforma política, para permitir que distintas personas en aquel momento de cierta sensibilidad de izquierda pudiesen competir dentro de las elecciones que iban a tener forma en 1990 y de ahí hacia adelante, con la consecuencia de que ese partido posteriormente tuvo una lógica mucho más refundacional y que tuvo una lógica mucho más ideológica, o sea, se dotó de ideología el partido.
El Partido de la Gente nace fundamentalmente también dentro de un proceso mucho más grande, de mucha desafección con la política y con los partidos tradicionales. También permitido por un sistema electoral altamente, que permite una alta fragmentación. Eso significa que partidos muy pequeños pueden tener representación dentro del Parlamento. Y eso también establece incentivos para ser bastante bamboleantes en el sentido de poder apoyar ciertos proyectos de ley, de poder aprobar ciertas iniciativas, dependiendo muchas veces de lo que nos entregue el contexto y lo que nos entregue el ambiente político, fundamentalmente a través de las encuestas. Entonces, el Partido de la Gente nace dentro de este contexto y por lo tanto responde a todas las lógicas de un partido instrumental, pero que al mismo tiempo responde bastante a una figura muy potente que fue la de Franco Parisi con su campaña presidencial, y irrumpe desde mi perspectiva bastante sorprendente al poder obtener vía comicios en noviembre del año pasado 6 parlamentarios, que aumentó su bancada en su momento a 9, principalmente captando desertores de otras bancadas y particularmente diputados independientes, y que efectivamente se enfrenta por primera vez a lo que es el juego de la política. En realidad es un partido donde sus diputados no tienen ningún tipo de experiencia en representación profunda, y por lo tanto justamente al ser un partido muy instrumental no tiene una dirección muy clara en términos tradicionales, por decirlo así, ideológico izquierda-derecha, y es por eso que en un principio, en marzo, y son parte de un gran pacto, un gran acuerdo que incluye desde el Partido Comunista, Frente Amplio, la Exconcertación, Socialismo Democrático, la Democracia Cristiana y ellos mismos, para tomar el control de la Cámara, y se les entregan una serie de cupos y se les entregan una serie de promesas hacia el futuro de cómo se van a ir repartiendo las presidencias de las distintas comisiones. Pero, posteriormente, con el contundente triunfo del rechazo, el 4 de septiembre, el Partido de la Gente, fundamentalmente a través de una cúpula muy mediática, que es esta plataforma digital conocida como los Bad Boys, y sobre todo todavía dentro de la figura de Franco Parisi, toman la decisión de poder orientarse mucho más hacia la opción del rechazo, muy acorde a lo que decían las encuestas en aquel momento, y por lo tanto este partido abre la posibilidad, abre puentes, por decirlo así, de poder establecer una nueva mayoría, una nueva forma de poder controlar esto a través de un pacto, una alianza administrativa con Chile Vamos y con el Partido Republicano. Eso habla fundamentalmente de que son un grupo de personas que piensan de manera infinitamente heterogénea y que no los guía ningún tipo de sentido de pertenencia común, salvo el olfato, por decirlo así, de cómo van a estar las cosas en el contexto político. Y eso también permite que se les pueda ofrecer una serie de prebendas y una serie de gestiones políticas, que definitivamente fue lo que terminó inclinando la balanza hacia el diputado Vlado Milosevic. Porque yo efectivamente creo que las acusaciones de la diputada independiente Gloria Negrán tienen bastante asideros. Es una práctica bastante común dentro de los parlamentarios y también en su gestión con el gobierno, el poder solicitar ciertas prebendas políticas, el poder solicitar puestos a través de personas de interés, parientes y muchas de esas cosas, por los cuales muchas veces están dispuestos a poder transar su votación. Ahora, claramente es un partido nuevo que está pecando de toda la inexperiencia propiamente como tal de lo que significa esto, y claramente está en un proceso de crisis que va a terminar decantando, a mi parecer, en que va a haber una sección del Partido de la Gente que definitivamente va a abandonar la bancada, y lo más probable es que también abandonen el partido y terminen como independientes en otro tipo de bancadas más cercanas a la centroizquierda, y que definitivamente va a haber otro grupo, que serían fundamentalmente los 5 que se quedarían en la banca actual, que estarían mucho más dispuestos a seguir los lineamientos de Franco Parisi, que han sido muy críticos con la gestión de Gabriel Boric, y que por lo tanto estarían mucho más abiertos a generar algún tipo de vínculo con la oposición. Felipe, ¿tú crees que Franco Parisi sigue siendo el líder del partido? Yo creo que sí, porque si no tuviese la capacidad para poder establecer algún tipo de liderazgo, la expulsión del diputado independiente Pulgar no se hubiese llevado a cabo, y tampoco las reprimendas que se llevó los diputados Oyarzún, Medina y Gaspar Riba por no estar presente en el momento de poder votar. Ahora,
veamos un poquito más de qué se trata el Partido de la Gente en términos reales, en términos de cuáles son sus diputados. Nosotros tenemos una heterogeneidad que tenemos dentistas, obispos mormones, tenemos técnicos agrícolas, tenemos un exdiputado, el mismo Gaspar Rivas había sido diputado antes por Renovación Nacional, posteriormente se salió del partido, fue incluso acusado en su momento de poder incentivar ciertos elementos incluso de ideología neonazi. Entonces tenemos, por ejemplo, Rubén Oyarzo, que es un diputado que tiene claramente una sensibilidad social muy grande y que va acorde al distrito que él representa, que es el distrito 8 de Maipú, está mucho más cercano al centro, incluso a la centroizquierda, versus otros que están mucho más vinculados al mundo rural, en Biobío, Distrito 20, Distrito 21. Entonces es un partido muy heterogéneo y justamente las cualidades de las personas es lo que sale a reducir y no la ideología en sí misma. Entonces yo creo que efectivamente ante eso solamente la figura carismática de Franco Parisi sigue manteniendo cierto nivel de orden, cierto nivel de perspectiva, y eso lo vamos a ver más adelante, creo yo, en que varios diputados se van a salir de la bancada, principalmente gracias a la gestión que él hizo para que esto fuera sancionado. Y Felipe, ¿tú le ves proyección a este partido o puede que finalmente todos terminen siendo independientes, como por esta heterogeneidad que te refieres tú también? Desde la perspectiva de la ciencia política, el Partido de la Gente puede ser clasificado como un partido atrapa todo. Eso significa, y no son extraños, dicho sea de paso, están presentes en varios otros sistemas políticos, en Europa, en Sudamérica también, incluso en algunos países asiáticos, en donde estos países son muy blanditos, tienen poca sustancia ideológica, pero tienen un muy buen olfato político, tienen técnica política para poder identificar a ciertas personas muy, muy, muy personalistas, que pueden efectivamente generar un tipo de arrastre y representación dentro de distintos tipos de organizaciones territoriales y distritos. En ese sentido, el Partido de la Gente es muy hábil, la directiva del Partido de la Gente ha sido muy hábil para poder instalar dos patitas bastante prácticas, una patita política con estos diputados y una patita muy mediática a través de las distintas plataformas que ellos tienen para poder influir en el espectro público, porque no solamente ellos influyen a través de sus votos, sino que también influyen constantemente a través de programas, a través de opinión pública, a través de aparecer constantemente en los medios. O sea, yo me atrevería a decir que el Partido de la Gente aparece en los medios muchas más veces a través de las intervenciones de Franco Parisi que de sus propios diputados. Entonces, sin lugar a dudas, puede tener algún grado importante de supervivencia gracias a esta habilidad. Ahora, que eso venga de la mano con algún tipo de definición ideológica, creo que van a pasar bastantes años para poder generar ese tipo de identificación, pero yo creo que es un partido que no va a desaparecer tan fácilmente del sistema. Yo me atrevería a decir que mientras este sistema electoral exista con altos niveles de proporcionalidad, y eso significa que uno para poder ser diputado, por ejemplo, el diputado Oyarzo del Partido de la Gente fue electo en Maipú con un poco más de 1, y fracción de votos, principalmente porque como van en lista, hacen una sumatoria, entonces son gente que no requiere un gran caudal de votos para salir electo. Entonces yo creo que van a seguir existiendo y ahora el peso relativo va a depender fundamentalmente de la capacidad que tengan para poder vincularse con con cualquiera de las dos grandes coaliciones. Felipe, y pasando a otro tema, hoy día vimos que el presidente Gabriel Boric reconoció que hay actos terroristas en la macrozona sur. ¿Qué significa que haya ya reconocido y en términos también de tomar la palabra, lo literal? Porque no lo había mencionado con anterioridad, esto de terrorismo. Efectivamente, nosotros tenemos un presidente, Gabriel Boric, que asume la primera magistratura en el mes de marzo, en que automáticamente inicia un proceso para poder generar la mayor cantidad de apoyo en términos de transversalidad, no meterse en temas delicados con miras para el plebiscito. Claro. Principalmente perdidos el plebiscito y perdido la tesis fundamental que tenía el Partido Comunista y el Frente Amplio, la coalición de Apruebo Dignidad, lo que tenemos actualmente es lo que se conoce como una realidad, es realidad política. El presidente Boric sabe que el discurso principal, la coalición que lo llevó a gobierno fue estrepitosamente derrotada en el plebiscito y por lo tanto todas las ideas, todas las ideologías matrices, todas las propuestas que tenía el proyecto de Apruebo Dignidad automáticamente no tienen un espacio
para poder mantener la coalición de gobierno, renuncia completamente a ese tipo de discurso y definitivamente toma una posición mucho más realista y por primera vez asume efectivamente que en la Araucanía, incluso contraviniendo lo que algunos presidentes de partidos de Frente Amplio habían dicho, que existen actos de connotación terrorista, mucho más en línea de la postura que en su momento ha tenido el Partido Socialista, sobre todo los que son más duros en términos de seguridad, como el senador Insulza, y hasta cierta perspectiva también prestándole una mirada única a lo que tiene que gestionar de ahora en adelante, sobre todo blindando la labor que tiene que cumplir Carolina Toá en el Ministerio del Interior. Entonces, este es un cambio radical de discurso. Yo no encuentro que sea malo que el presidente tome la capacidad de poder cambiar las perspectivas y las visiones que tiene con respecto a un tema tan delicado, considerando también que cuando fue diputado votó de manera sistemática en contra de cualquier tipo de resolución que estableciera que existían actos terroristas en la Araucanía. Y esto también nos refleja nuevamente que estamos en presencia de un gobierno con mucha experiencia, un gobierno en donde todas sus grandes autoridades solamente habían cumplido roles menores a nivel de oposición parlamentaria y una vez llegado la oportunidad de gobernar en el Ejecutivo es muy, muy distinto y se ve en la obligación de hacer lo que efectivamente dijo durante toda su campaña y previamente en todo su rol como diputado que no iba a hacer, estado de excepción, fortalecimiento del rol de carabineros, entrega de más cargos policiales y esto último reconocer efectivamente que existen actos de connotación terrorista en la Araucanía, o sea, por lo tanto aquí hay realidad política en un 100% y un poco también de supervivencia. El presidente yo creo que se siente bastante solo, con la necesidad de poder establecer vínculos entre sus dos coaliciones, entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, y sabe perfectamente, con una hábil lectura, que en estos momentos la seguridad es uno de los temas principales dentro del país y que tienen que atacarlo desde una perspectiva práctica de política pública, pero también discursiva. Y es por eso que en esta región, en donde fue una de las que efectivamente la opción de la Apruebo perdió más estrepitosamente, necesita un fortalecimiento en ese ámbito, pero hay un cambio radical, enhorabuena creo yo, porque efectivamente baja un poco el Boric idealista a un Boric presidente que es lo que necesitamos y que efectivamente gestione y que gobierne con la realidad que tiene. ¿Crees que hay más ánimo de diálogo entonces? Yo creo que efectivamente, y es algo que me parece que hemos analizado en otros programas, este gobierno efectivamente pretendió en una primera etapa establecer puentes de diálogo como su caballito de batalla en términos de trabajo político. Actualmente esos puentes fueron literalmente cerrados en varios de los temas que son altamente conflictivos, como las migraciones, el tema del terrorismo en la Araucanía, el tema de la economía, que es necesario también visto desde las grandes dos reformas que ha podido introducir en el gobierno este último tiempo. Entonces, en estos momentos el gobierno sabe que es minoría en ambas cámaras, necesita establecer puentes de diálogo y estos son signos de esos puentes porque de ahora en adelante ya impulsado sus grandes proyectos y sus grandes transformaciones, el gobierno también se va a enfrentar a la realidad de que no tiene los votos para aprobar sus proyectos como quiere, que va a tener que entrar a negociar, que va a tener que hablar de terrorismo en la Araucanía, que va a tener que hablar de una reforma no sustantiva, pero sí por lo menos de fortalecimiento de las policías, entre otros elementos más que no están dentro de las prioridades que él tenía en su agenda. Insisto, esto es realidad política y el presidente necesita estas señales para sentarse a negociar en minoría en ambas cámaras con las otras coaliciones para obtener los votos necesarios para que sus proyectos puedan seguir avanzando y él pueda gobernar medianamente similar a lo que él esperaba en su proyecto de gobierno. Podemos considerar que podría haber sido o fue beneficioso entonces la llegada de la ministra Toá a cambio de Isquia Siches, que bueno que dejó su cargo como ministra del Interior. ¿Podría ser eso un factor sí, como en esto del diálogo? Completamente, o sea, estamos hablando que Isquia Sichel cumplió un rol importante durante el proceso de la campaña, pero ella siempre fue presidenta del Colegio Médico, que es una entidad gremial, no tenía experiencia política, cómo funcionan los procesos internos del Estado, a diferencia de Carolina Toá, que es una
política de mucha experiencia, de mucha estatura, que tiene muchos contactos en el mundo político, que conoce cómo funciona el Ministerio del Interior, que conoce cómo funciona la administración pública en general, y que por lo tanto efectivamente ha dado buenas señales para poder apuntalar al presidente y que tome las decisiones, tal vez no decirlo directamente correcta, pero sí que pueda moderar un poco más el discurso y que se enfrente un poco más a la realidad, que efectivamente hay ciertas prioridades que en estos momentos hay que tomar como primera opción, y que tal vez no estarían dentro del gusto ideal que él tiene, pero en estos momentos Carolina Tobar y gran parte del socialismo democrático está sacando a flote este gobierno. Yo me atrevería a decir que esta ha sido lejos las mejores semanas que han tenido en meses, en términos de gestión comunicacional y de gestión política, y que por lo tanto se nota mucho el cambio de mano. Hay mucha más política, hay mucho más capacidad de diálogos, hay muchos más puentes, que claramente con los antiguos ministros y con la administración general del primer tiempo que tuvo el presidente Gabriel Boric con su diseño de gobierno original, y que en estos momentos este cambio ha sido fundamentalmente positivo. Felipe Caro, analista político, muchas gracias por estar haciendo el análisis político de la semana en Día D. Muchas gracias por la invitación, Macarena. Que esté muy bien. Y hemos llegado al final del programa de hoy, cuando son las 6:56. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que lleguen con los datitos justos de noticias a su hogar, para contarle a su pareja, a sus hijos, a sus papás, a su familia, a su roomie. Bueno, y los esperamos mañana, porque mañana vamos a hacer, como todos los viernes, las recomendaciones para cine para este fin de semana, y van a estar buenísimas, así que no se lo pierdan, de 6 a 7 p.m. por la 96.5 Radio Inicia. Nos vemos, que estén muy bien. Un lugar y un sonido que nos junta cada tarde, donde lo único que tienes que hacer es escuchar. Esto fue Día D, una mirada fresca a lo actual. Nos encontramos mañana de 6 a 7 p.m. por Inicia Radio FM e iniciaradio.cl.